y habíamos leído acerca de lo que aconteció con la rebelión de este joven llamado Absalón. Varias cosas consideramos acá en este relato bíblico. Habíamos visto el fracaso de David y habíamos considerado lo que dice el apóstol Pablo, que todo lo que se siembra se cosecha. Y solamente Dios extendió su gracia sobre la vida de David y le perdonó la vida. Pero las consecuencias fueron realmente trágicas para su familia. Y habíamos dicho que esto es un ejemplo para nosotros. Nosotros a veces cometemos el error de decir, nosotros pertenecemos a la dispensación de la gracia y creemos que podemos hacer cualquier cosa. Pero el que dijo todo lo que siembre va a cosechar fue precisamente el apóstol Pablo. Así que, y también fue aquel que dijo que todo lo que antes se escribió es para nuestra enseñanza. Así que aquí, en estas porciones preciosas de la palabra de Dios, vemos a través de la experiencia de otro, del sufrimiento de otro. ¿Y cuál es la idea? Que nosotros evitemos pasar por ahí. Ya tenemos la enseñanza, vemos los resultados. Bueno, ahora está en nosotros qué decisión vamos a tomar. Eso Dios dejó para que cada uno podamos tomar nuestras decisiones libremente. Lo que tiene de interesante la enseñanza de los estudios bíblicos es que ninguno vamos a poder decir al Señor, yo no sabía. Por eso muchos no quieren participar de los estudios, porque ahora sabe. O sabemos, mejor dicho. Pero gracias al Señor, porque los que amamos al Señor, entonces vamos a aprovechar. Bueno, estuvimos considerando acerca de lo que aconteció y habíamos visto cómo Absalón se sublevó y enseguida hubo quienes se adhirieron a esta rebelión. Y uno de ellos, leímos, fue Aitofel, que era uno de los colaboradores estrechos de David. Y habíamos visto, este varón Aitofel era el abuelo de Betsabé. Así que él tenía en su corazón un recelo y cuando llegó el momento demostró realmente lo que había en su corazón. Vemos cuál fue la actitud de David cuando escuchó que Absalón se había sublevado con un ejército. Él intentó dos cosas. En primer lugar, no confrontar con su propio hijo. Él tenía el poder para vencerlo, como vamos a ver que aconteció realmente. A veces olvidamos varias cosas cuando aparecen este tipo de conflictos, sobre todo en la familia. ¿A quién Dios estableció con autoridad? Sobre todo los adolescentes. Dicen, mi mamá y mi papá no saben nada. Pero Dios estableció a su mamá y a su papá. No dice si es bueno o si es malo. Eso no nos corresponde a nosotros. Nuestra parte es obedecer. El primer mandamiento con promesa, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Bueno, la palabra honrar significa respetar. Así que es muy sencillo, pero a veces la hacemos muy difícil. Yo escucho a muchos jóvenes decir así, mi mamá o mi papá no sabe. ¿Será que realmente no sabe o será que aún no entendemos? Cuando tenemos la oportunidad, Dios nos da por su gracia la oportunidad de formar una familia, tener hijos. Ahí ocurren varias cosas y una de ellas es que empezamos a entender a nuestros padres. Había cosas que antes no entendíamos, pensábamos que lo hacían porque eran malos, porque nos querían hacer sufrir, pero ahora entendemos realmente cuántos sacrificios ellos hicieron por nosotros. Pero para entender esto hace falta madurar. En lo natural, una persona que no madura no sabe apreciar. Y en lo espiritual es lo mismo. Tanto natural como espiritual. Hay una adolescencia que es espiritual.
Conocemos un poco de la Biblia, un poco nomás, y ya creemos que sabemos más que los hermanos viejos, que los pastores. Bueno, entonces seguro que vamos a fracasar, seguro. Porque el orden de Dios, nunca debemos olvidar de eso. ¿Cómo es el orden de Dios? ¿A quién Dios dispuso como autoridad? Y siempre encontramos autoridades. Donde nos movemos, en la escuela hay autoridades. En la calle hay autoridad. En el colectivo hay autoridad. En las familias, en los clubes, en las iglesias, en todo lado hay autoridad. Porque Dios puso la autoridad. El espíritu de este mundo tiene una manifestación que es la anarquía o el anarquismo como movimiento social. No acepta autoridad. Y ese espíritu se mueve sobre la sociedad. Todo lo que hace la autoridad está mal. Bueno, que el mundo acepte eso, está todo bien. Lo que no debemos dejar nosotros, los hijos de Dios, que ese espíritu entre a nuestra familia y a nuestras congregaciones. Dios había establecido quién iba a ser el rey en ese lugar, el rey David. Sin embargo, este joven estuvo unas vacaciones viviendo con su abuelo, un pueblo enemigo de Israel. ¿Qué cree que hablaban ahí? ¿No hablaban de fútbol? Seguro que no. ¿No hablaban de ir de paseo, de veraneo? No. Él estuvo 3 años escuchando lo malo que era David. Bueno, y así también cuando nosotros nos alejamos de la comunión del pueblo de Dios, ¿qué cree que va a escuchar allá afuera? Lo malo que es el pueblo de Dios. Lo mal que se comportan los hermanos. Y a veces cometemos el error de prestar nuestro oído. Y vemos a este joven lanzado en una total rebelión. Él olvidó este principio bíblico, que hasta el día de hoy es así. El orden establecido por Dios. Él levanta un ejército y va a tener gente que se va a acoplar con él. Y vimos que David decidió huir de Jerusalén. Este es el segundo punto. David no quería comprometer las cosas santas de Dios con una disputa familiar. Y a veces no tenemos esa delicadeza. Tenemos un problema familiar, repercute en la congregación. Bueno, David es un buen ejemplo para nosotros. Él dijo, vamos, escapémonos de acá. Y salieron de Jerusalén. Como vimos, usaron un camino que iba directo por el basural de Jerusalén. Y vamos a leer algo en el capítulo 15. Y podemos retomar en el versículo 30. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios, capítulo 15 y el verso 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita, que le salió al encuentro rasgado su vestido y tierra sobre su cabeza, y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis.
Habíamos dicho, David decidió salir de Jerusalén. Esa ciudad, él sabía que era la ciudad elegida por Dios. Él no quiso que ese lugar fuese un lugar de matanza entre hermanos. Luego vimos en el Éxodo que él realiza que hace volver el arca y los sacerdotes. Así que él, como dije, trató de que no estuviera involucrado el Señor en este conflicto. Él asumió su realidad. Y vemos aquí en esta porción la actitud de un vencedor como fue David. David dice, iba aquí en estos versículos, versículo 32, cuando David llegó a la cumbre del monte. ¿Para qué llegó allí? Tenía un montón de problemas. Pero él sabía que su victoria estaba en adorar a Dios. Y esa es la verdadera manifestación de la victoria, cuando adoramos a Dios, sea cual sea la circunstancia. Porque adorar a Dios cuando está todo bien es muy fácil. Cuando estamos con un buen trabajo, con salud, cuando las cosas prosperan, cualquiera es un adorador. Pero ahora vemos aquí la vida de un vencedor, David. Él buscó elevarse, nos hace acordar de la zoología bíblica. Las águilas reales, cuando hay tormenta, se eleva sobre la tormenta y espera que pase en ese lugar. Y así también nosotros somos enseñados. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice. A veces nosotros cuando hay dificultades no buscamos las cosas de arriba, sino al revés. A veces yo he visto casos de hermanos que dejan de congregarse porque tienen problemas. Eso es una locura, un suicidio. Cuando más problemas, más buscamos de Dios. Así nos enseñan hasta los animales, ¿sabe eso? El águila, si pudiéramos hablar con un águila, él va a decir, cuando hay una tormenta, yo sé dónde me tengo que ir. Y así fue David también. Se iba a la cumbre de este monte para adorar allí a Dios. Él va elevándose. ¿Qué ocurría en esa cumbre? Desde esa cumbre se tenía, y acá vamos a ver lo que hice mención la lección anterior. David es un experto militar. Él va a ir a la cumbre más alta que rodea Jerusalén. Él de ahí tiene el control de todo lo que está pasando. Y así también nosotros, cuando hay problemas debemos ir lo más alto posible. Ahí va a estar el control. Si no aprendemos esa verdad vamos a fracasar rotundamente. David se aseguró gran parte de la victoria al tomar ese lugar, ese monte tan alto. Él llegó a ese lugar. ¿Y qué va a ocurrir en ese lugar? Dice, versículo 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita, que le salió al encuentro rasgado su vestido y tierra sobre su cabeza. ¿Quién es este Usaí? Este Usaí, juntamente con Aitofel, son los consejeros de confianza de David. Podríamos decir dos amigos íntimos. Y siempre enseñamos que la verdadera forma de conocer a alguien es en las adversidades. Cuando está todo bien es muy sencillo ser amigo, todo el mundo ser amigo. A veces cuando tenemos capacidad económica tenemos más amigos todavía. Y si tenemos algo para ofrecer, bueno, más amigos. Pero la verdadera dimensión de la amistad se ve cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Así fue este varón, Usaí. Vemos que él apareció en aquel lugar, rasgado su vestido y tierra sobre su cabeza. Él fue en busca de su amigo. Y así también nosotros tenemos que aprender, examinarnos a nosotros mismos si realmente
nuestra relación es de una sincera amistad o de conveniencia nomás. Porque cuando a alguien le va bien, da gusto ser amigo de esa persona. Pero cuando se enferma, cuando se queda sin trabajo, cuando ya no tiene coche, ahí vamos a ver realmente quién es amigo. Por eso el Señor permite las circunstancias en nuestra vida. Entonces ahí vamos conociendo a las personas. Proverbio 13 y el versículo 20. Proverbio 13 y el verso 20. Hay un dicho que dice que a la familia no se elige. Es lo que le tocó. Pero los amigos sí se eligen. Y a veces cometemos la torpeza de decirle amigo a cualquiera. Mire lo que dice acá el verso 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantados. ¡Qué bárbaro! Nosotros elegimos quiénes son nuestros amigos y quién es verdaderamente sabio. Bueno, dice el libro de Eclesiastés, aquel que tiene temor de Dios, ese es un sabio. No miedo de Dios, temor, que significa respeto. Ese es sabio. Y a veces cometemos error, sobre todo nuestros jóvenes. Le llama amigo a cualquiera. No, tenemos que fijarnos con quién nos juntamos. Esto dice la palabra de Dios, no digo yo. El que anda con sabio, dice, va a ser un sabio. Dice. En otro lugar dice la Biblia, la semejanza engendra semejanza. No sé si usted observó, cuando tenemos relación en la escuela o en el trabajo, a veces aprendemos cosas que no conviene. Su forma de hablar, su forma de expresarse. Bueno, nosotros elegimos con quién nos juntamos. Eso es algo personal. Bueno, y dice el libro de Proverbios que la necedad y la simpleza está atada a los jóvenes, dice. Y la palabra simpleza significa aquel que le da todo lo mismo. Bueno, eso no es ninguna virtud. Tenemos como hijos de Dios que aprender que no es todo lo mismo. Yo así siempre le dije a mis hijos, buscar con quién nos relacionamos. Si usted se relaciona con un adicto, con un alcohólico, ¿y qué va a ser su final? Nosotros tenemos que buscar amigos que nos edifiquen y que nos alienten a la fe. A veces tenemos amigos que nos alientan a ir de baile, al alcohol, a los vicios. Eso no es amigo, eso va a traer problemas. Dice acá, volvemos a leer este versículo, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Recordamos lo que dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que el necio habla de personas sin fe. Bueno, es para problemas, no más. Yo siempre digo, cuando conozca a alguien que desobedeció lo que dice la Biblia y le fue bien, yo acá en este lugar voy a prender fuego una Biblia, acá así, adelante todo. Nunca quemé una Biblia, nunca. Todo el que se sale de la forma de Dios fracasa. Entonces tenemos que aprender. David tiene un verdadero amigo, Usaí. Gracias al Señor, edificado según la palabra de Dios. Y si es realmente amigo, va a haber respeto. Tiene que haber un respeto si es realmente un amigo. Para los que toman nota, Lucas 6, verso 31, ¿cómo se deben tratar los amigos? Lucas 6, 31 y 1 Corintios 15, verso 33, ¿cuál es el resultado de las malas compañías? Psicológicamente el ser humano se siente atraído por las malas compañías. Eso está comprobado. Le gusta tener amigos transgresores, amigas transgresores. Bueno, es hora que aprendamos a conocer nuestro viejo hombre. A la vida de Cristo no le gusta nada de eso, pero a mi vieja creación le gusta.
y a la suya también. Entonces, cuando eso se está manifestando, tenemos que juzgar eso. Tenemos que juzgarlo. Vamos a volver a nuestra porción. Capítulo 16 y el versículo 1 dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefibosé, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefibosé. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Siempre que pasamos experiencias, esas experiencias no vienen solas. En toda crisis se manifiesta lo bueno y lo malo de las personas. ¿Por qué Dios permite una crisis? Bueno, en primer lugar, para saber qué hay en mi corazón y en el suyo. Por eso Dios permite las crisis, para saber si realmente somos personas de fe o decimos nomás que somos de fe. En medio de esta crisis, David va a tener dos episodios. En primer lugar, él va a ser engañado por este siervo. Encima que él tiene poco problema, va uno a mentirle. Eso es muy común, que haya mentiroso, al menos allá en Israel, no sé acá, pero allá hay mucho mentiroso. Más problema todavía. Y vemos cuál fue su actitud. David, cuando escucha lo que trae este hombre, dice el versículo que el criado de Mefibosé que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Este Siba, como estudiamos ya anteriormente, había sido criado de Saúl. Criado de Saúl, luego él va a trabajar para Mefibosé.
Y él tiene esta particularidad. Él trae una ofrenda en la necesidad, pero note la forma. Y esto es algo que también tenemos que aprender. Él ya dispuso para qué va a ser cada cosa. Él ya dispuso esto. ¿Qué hubiese sido lo correcto? Que él le entregara a David, que David hiciera lo que él creyera lo correcto. Pero él pertenece a la casa de Saúl. Un creyente carnal nunca se da cuenta de cuál es la forma correcta. A veces tenemos una gracia de parte de Dios de poder colaborar con la obra y en vez de decir, hermano, disponga para lo que haga falta, no, esto es para tal cosa. No, esa no es la forma correcta. Este hombre fracasó y muchos fracasan así hasta el día de hoy, decidiendo para qué es cada cosa, cuando Dios va a indicar a los que están a cargo para qué son cada cosa. Bueno, así pasó hace mucho tiempo y así sigue pasando hoy. Bueno, esto para tal cosa, aquello. Bueno, pero ya vamos a aprender, ya vamos a aprender. Bueno, pasó este personaje, que como vamos a ver más adelante, esto es una gran mentira. Y eso no es de extrañar, porque dice la palabra de Dios que los vencedores de Filadelfia están rodeados ¿de quién? ¿Cómo es el ambiente de los que viven en Filadelfia? Rodeado de mentirosos, dice. Mentira. Así que eso no es motivo para que nos escandalicemos. Porque algunos dicen, ¡ay, un mentiroso! Bueno, es un mentiroso. ¿Qué problema hay? Vamos a ver un poco más. Dice el versículo 5, y vino el rey David hasta Baurim. Y aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo. Está lleno de problemas. Imagínense lo que es una mudanza apurada. De golpe dejar un palacio para ir a vivir en el medio de la nada. ¿Cómo habrá sido eso? No había luz eléctrica, no había batería, no había celular, no había nada. De golpe toda esta escena dantesca. Y encima uno que viene a criticarle. Pero aquí vemos la templanza que alcanzó David. Esta templanza él no había alcanzado en 1 Samuel capítulo 25 y el verso 2, ¿se acuerda cuando fue el episodio con Nabal? Él enseguida reaccionó y lo quería matar por mucho menos de lo que está haciendo este. Pero esto habla de nuestras experiencias y cómo vamos creciendo. A veces no nos damos cuenta. Y pensamos que a veces las otras personas cambian y en realidad cambiamos nosotros. David está siendo transformado. Aparece uno que con todo derecho lo podía haber matado, seguramente. Y dice, y decía Simei, verso 7, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hija Absalom, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. En una de las versiones antiguas, en este versículo 7, la palabra que encontramos es la palabra hijo de Belial. Así dice en una versión más antigua. Hijo de Belial. Y esta expresión, Belial, era la antigua definición de Satanás. Satanás. Y esta palabra significa carente de todo valor o el más indigno del universo. Belial, ese sí que era un insulto. Hijo del diablo.
Bueno, gracias al Señor que todos vamos conociendo. Así eran los hijos de... ¿Se acuerda del sacerdote Elí? Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Y el versículo 12. Aquí también en el original aparece la palabra hijos de Belial. Aquí está traducida: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esta es la manifestación cuando Satanás toma el dominio del corazón. La palabra impío significa inútil. Inútil. Yo he escuchado, hermano, que le molesta escuchar esa palabra, pero en la Biblia está la palabra impío reemplazando a hijo de Satanás. Más duro todavía. Más duro. Bueno, en ese ambiente se crió Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, y el versículo 19. Había hijos de Belial, pero también había temerosos de Dios. Dice el versículo 19 de Primera de Samuel, capítulo 3, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Así que vemos que estaban los hijos de Belial. ¿Y quién hace mención a esto? 2 Corintios, capítulo 6. El apóstol Pablo también hace mención a este personaje. 2 Corintios, capítulo 6. Y el versículo 15. Podemos leer el verso 14 también, acerca de la vida de separación. 2 Corintios, capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así que aún Pablo utiliza este término, Belial. Como dije, su significado representa a Satanás y es carente de todo valor. Carente de todo valor. Vamos a volver a nuestra porción, ya la hora avanzó. Capítulo 15, capítulo 16, perdón. Encontramos esta experiencia de David. Como dijimos, él tiene otra actitud. Cuando fue el evento en 1 Samuel, capítulo 25, verso 2, él directamente reaccionó. Pero ahora aquí acepta de la mano de Dios. Y eso también habla de madurez. Porque a veces nos enojamos con las personas. Yo siempre digo, Dios es tan poderoso que puede hacer así con sus manos y nos libra de habladurías, de problemas, de dificultades. ¿Por qué no quiso hacer? Porque Él tiene que probar la vida de Cristo. Todo esto que escuchamos de la palabra de Dios no es para el viejo hombre, es para la vida de Cristo. La vida de Cristo toma el consejo y lo pone por obra. Pero el viejo hombre no quiere saber nada, está con sueño, está pensando que va a cenar dentro de un rato, está pensando si hay partido. Bueno, ese es el viejo hombre. Pero la vida de Cristo acepta. Y dice
Versículo 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedra delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaban llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Aconteció luego que cuando Usaí, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel: da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y nota el verso 23, que esto da la pauta también cómo llegaron a semejante desastre. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. A veces decimos: ¿por qué llegamos a esta situación? Bueno, si examinamos nuestra vida vamos a saber por qué llegamos. Dios tiene un propósito y tenemos las instrucciones para que ese propósito se logre aquí. Pero a veces nosotros no queremos. ¿Quién era Aitofel? Un hombre era. ¿Y cuántas veces en nuestra vida aceptamos consejos de hombres o de mujeres y la ponemos al mismo nivel que la palabra de Dios? Yo estoy, pero hasta acá de escuchar fracaso y fracaso y fracaso. Y a veces hablo con hermanos y dicen: no, pero mi mamá me dijo. Pero si tu mamá no te dice lo que está en la Biblia, está mal. Está mal. Bueno, así pasó. Y el sufrimiento terrible que va a venir sobre este pueblo, más de 20.000 hombres van a morir. A veces leemos la cifra y no nos cae en la cabeza. 20.000 familias destruidas, sin contar los heridos que vamos a ver un poco más adelante. Todo por perder el eje. Tanto David como Absalón toma la palabra de un hombre y note cómo dice acá: era como si consultase la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que muchas veces hemos fracasado por lo mismo. Hay personas que tenemos en alta estima, nos da un consejo, nosotros sabemos que está fuera de la Biblia, pero como Él es tan vivo, Él la sabe toda, Él ha prosperado, Él es un ganador. Cuidado con eso. Porque así vamos a ver lo que va a venir sobre Israel. ¡Qué tremendo fracaso! Capítulo 2 de Samuel, capítulo 24. David, al llegar a la vejez, sigue aprendiendo. 2 de Samuel 24 y el verso 3. David quiere hacer un censo. Y Joab dice, versículo 3, Jehová respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Por qué? Le están advirtiendo sus colaboradores: cuidado con esto. Y mire, este debe ser uno de los versículos más trágicos de la Biblia, verso 4. Y es una de las experiencias más trágicas en nuestra vida. Dice: pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab.
y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Otro fracaso. Que el Señor realmente nos libre y que cada uno, todos por la gracia de Dios, tenemos una Biblia. Y tenemos hermanos mayores que nos aconsejan por la Biblia. Y a veces somos demasiado porfiados hasta que no fracasamos. Y lo triste del fracaso que siempre tiene consecuencia. Siempre tiene consecuencia. Hay jóvenes que han quedado embarazadas de muy jóvenes. ¿Con qué necesidad? Otros se han enfermado y otro ha sido cortado. ¿Con qué necesidad? Matrimonio y familia destruida por no hacer caso de lo que dice la Biblia. No, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Yo siempre tomo ejemplos naturales. Cuando un avión se estrella, van los que saben y toman la caja negra y dicen, este se estrelló por tal cosa. Cuando los hijos de Dios fracasamos, si hubiera una caja negra, siempre diría lo mismo. Desobedeció la palabra de Dios. Y ahí viene nuestro fracaso. Hasta aquí nos vamos a ver, ya la hora se nos fue. Con la ayuda del Señor, el próximo miércoles continuamos. Que Sean los bendiga ricamente.